Siempre que recibo un encargo como estos, yo digo, wow, Señor, de verdad, qué privilegio, qué honor poderle servir. Buenos días para todos, familia, Dios los bendiga. Eh, Quiero que de verdad hoy Dios nos hable. He estado en el secreto toda esta semana preguntándole, Señor, ¿qué quieres que hoy sea revelado a nuestras vidas? Eh, Se acerca fin de año, ¿cierto? Y muchas veces nos cuestionamos si hemos alcanzado esas cosas, esas metas, esos anhelos, esos sueños, sobre todo en estas épocas, ¿no? O cuando vas a cumplir años, se acercan los cumpleaños. eh, Tú dices, ¿será que sí he logrado esas cosas que me he propuesto? ¿Será que sí estoy haciendo lo que Dios quiere? Empiezas a cuestionarte y está bien hacerlo, está bien sondear si vamos por buen camino, ¿vale? Y allí creo que nació este tema, que es un tema diferente a la forma como lo vamos a presentar, como normalmente el pastor Andrés nos expone. Es el tipo de predicación que hace Andrés es expositivo. Eso va a ser un poco más temático. Estos personajes que ven allí, ¿qué creen a quién estoy ilustrando? ¿Qué se les parece? ¿Quiénes pueden estar allí presentes? ¿Quién me dice? No, vamos a ver rápidamente qué tienen en común estos personajes, ¿vale? Y en qué momento fueron llamados o en qué momento están cumpliendo un propósito o recibieron un llamamiento especial de parte de Dios. Arrancamos, por favor, en Éxodo. Acompáñeme a Éxodo capítulo 3. Por temas de tiempo vamos a leer desde el versículo 4. Les compartiré esta presentación ahí en el grupo de oración para que pues, la puedas tener presente y darle después una mirada. Bueno, entonces Éxodo 3, estamos allí, versículo 4. Ya sabemos que es el llamamiento, en este caso de Moisés. Dice, viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto tu aflicción, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dejémoslo hasta allí. Qué llamamiento, ¿no? ¿Quién era Moisés en ese momento? ¿Qué hacía Moisés? ¿Alguien recuerda? Cuidaba las ovejas del suegro, muy bien. O sea, trabajaba, ¿cierto?, en el campo. Y antes de trabajar en el campo, ¿qué hacía Moisés? Era un príncipe de Egipto. Muy bien. Entonces, pasó de príncipe de Egipto a cuidar ovejas, más o menos casi 80 años ya sobre este tiempo, y ahora, por decirlo de alguna manera, visto desde el egipcio, a ser un rebelde, ¿cierto? Porque para los egipcios Moisés era un rebelde, como era antes un príncipe y ahora viene a quitarnos, ¿no? Tremendo llamamiento de Moisés, tremenda responsabilidad. Luego vamos a ver más cositas que podrían tener en común con otros. Veamos a Esther, capítulo 4 del libro de Esther, verso 13. En este caso le está respondiendo Mardoqueo, su primo, a Esther, o quien la crió. Entonces dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora
ha llegado el reino. Démoslo allí. Para los que pronto no conocen la historia o los que nos ven luego en redes sociales, que les animo a seguir la historia de Esther, que me parece una historia, Dios mío, de toda película, tremendo lo que Dios hace en Esther. Una mujer que se prepara, siendo judía, se prepara y llega a ser reina, pero se encuentra ante una circunstancia difícil, y es que básicamente van a destruir todo el pueblo de Israel, todos los judíos, incluyendo a Esther por ser judía, por supuesto. Pero tiene una responsabilidad Esther, ya que es reina, y es interceder ante el rey para que esto no pase. No la tenía fácil Esther, y bueno, Mardoqueo le dice, hey, ¿quién sabe si para esto has llegado? O sea, ¿quién sabe si has pasado por todo esto? ¿No? ¿Quién sabe si realmente te preparaste muchos años y tiempo para poder ser una reina y ahora estás allí y pensabas de que estabas cómoda, muy tranquila y que esa era tu situación? Pues no. Pues tal vez todo esto que te has preparado es para lograr este tiempo. Creo que a Moisés le pasó algo similar, ¿no? ¿Quién sabe si tenías que ser príncipe y luego pasar a cuidar ovejas para luego ser ese hombre de Dios usado para liberar el pueblo de Israel? Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 12 y 13, es el llamamiento de David, quien lo unge. El profeta Samuel, Dios lo envía a ungir el nuevo rey. Samuel estaba triste, estaba hasta un poco enojado con Dios, porque pareciera que él quería a Saúl como rey, pero bueno, Dios ya tenía un plan diferente. Entonces Dios envía a Samuel para que unja a David. Sin embargo, no le revela desde un comienzo que era específicamente David. Primero hacen pasar a varios hermanos de David y llega el momento de David. Dice el verso 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¡Wow! ¿Qué hacía David normalmente? Cuidaba ovejas, era pastor también. No era rey, ¿no? No le pasó como Moisés, que era príncipe y luego ya no. Tampoco le pasó como Esther, ¿no? Era un cuidador de ovejas y recibió un llamado y lo hizo ya. O sea, de una fueron y le pusieron corona y lo pasaron. Los que conocen la historia. No, ¿cierto? Pasó mucho tiempo, persecuciones. Fue afligido en gran manera hasta que por fin llegó su momento para el cual Dios lo llamó. ¿Vale? Están atando y hilando cosas de estos personajes que tienen en común. ¿Vale? Sigamos. Lucas, capítulo 2, verso 22. Vamos a conocer ahora sí la historia de Simeón. Dice el verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Está hablando de Jesús, que le habían traído. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice la ley del Señor, un par de tórtolas, 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra,
porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué tremendo hombre de Dios, ¿no? Se conoce muy poco de este hombre Simeón en el relato bíblico, pero podemos intuir de allí de que era un hombre tal vez ya mayor, esperando una promesa. Dios le había prometido y le había sido revelado por el Espíritu que vería al Salvador, que vería a Cristo. Tal vez si entramos en el contexto, habían muchos falsos profetas que se habían levantado y en su momento, y él esperaba pacientemente. Y llegó el momento. Movido por el Espíritu, le fue revelado que ese niño que traían Jesús y María al templo, seguramente había visto pasar muchos niños, muchos años esperando ese. Y Dios le dice, hey Simeón, esta es la hora. Lo mueve por el Espíritu para alzar a Jesús y dar una profecía tremenda. Y queda consignado en las escrituras. La razón por la que traje a Simeón allí para exponerlo es porque, bueno, los primeros tenían cargos como muy importantes desde el punto de vista humano, ¿no? Reyes, llegaron a ser reyes o eran príncipes o hicieron una proeza importantísima, ¿no? Sacar a todo el pueblo de Israel de la esclavitud. Hicieron grandes cosas, ¿no? Esther, una reina, también interceder para su pueblo y liberarlo. Pero el llamamiento de este hombre, si lo ponemos desde un punto de vista humano, porque lo otro también lo estaba hablando desde el punto de vista humano, era simple, era conocer a un bebé. Si nos paramos desde el punto de vista terrenal, diríamos, Rey David, la reina Esther, el libertador Moisés, ¿no? El que hacía tremendas señales con su vara. Si nos paramos del punto de vista humano, un hombre que cargó a un niño. Pero todos estos hombres fueron llamados para cumplir un propósito de Dios. Creo firmemente que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Unos muy grandes, otros desde el punto de vista terrenal, ¿no? Wow. Otros tal vez un poco más pequeños, pero igual de importantes y de impactantes, consignados ahí en tu vida. Salmo 33. Yo creo que Dios tiene planes y propósitos para tu vida, que tal vez algunos se han cumplido, otros no, y otros llevas mucho tiempo orando y esperando a que se cumplan. Y Dios traía en mi corazón el compartir este verso del Salmo 33. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Los planes de Dios para tu vida se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. Los planes y propósitos de Dios para ti no pueden ser frustrados. Lo que un día Dios anheló para tu vida y lo puso incluso antes de que nacieras y te vio porque Él ya vio nuestro futuro, Él ya sabe todo de nosotros y te conoce, como lo decía ahora el pastor Andrés, sabe realmente quién eres, esos planes que soñó para ti, eso que Dios quiere para tu vida. No se ha frustrado, no se han acabado, permanecen para siempre. Y no sé cuál seas, no sé a qué Dios te haya llamado, no sé. Moisés no sabía si algún día iba, de hecho no creo que en lo personal lo hubiese soñado ser
libertador el que Dios usara para liberar el pueblo de Israel. No creo que David hubiese soñado en que iba a ser rey de Israel. No creo que Esther hubiese soñado en que iba a ser reina para liberar el pueblo de Israel. Y Simeón, tal vez un hombre justo, piadoso, pero decir, yo conocer al Cristo, que mis ojos lo vean, wow. A veces, y esto quiero traerlo aquí a colación un momento, empezamos a dudar, ¿no? A veces empezamos a cuestionarnos. ¿Será que Dios sí me está llamando? Esa es una de las preguntas que a veces nos suelen llegar, o al menos a mí me ha pasado. ¿Será que Dios sí quiere esto para mí? Hombre, y Dios ha venido hablándome de diferentes formas o maneras y convencerme, verme a mí, como lo decía ahora el pastor Andrés, verlo a través de sus ojos. Y después de convencerte ya ha pasado mucho tiempo y esta promesa nada. Y a veces empieza también a nuestra fe y el enemigo a querer decir, no, Dios se equivocó. Pero creo que este mensaje pretende dejar también esto en tu vida. Dios no se ha equivocado. Dios no te ha mentido. Si Dios ha soñado contigo un plan, un propósito, lo va a cumplir, porque sus planes no pueden ser frustrados. Si Dios te ha guiado, te ha encaminado hasta aquí, es por algo. Dirá, pero yo estoy acá y no sé Dios a qué me trajo. Bueno, tal vez eso también pensaría Moisés en su momento, ¿no? Yo estoy aquí cuidando ovejas y ahora, ¿cómo así que voy a ser el libertador del pueblo? Yo estoy aquí liderando una nación de Esther muy cómoda y ¿cómo así que tengo que arriesgar mi vida? Que Dios te ha traído acá a España, o los que como yo hemos migrado, o Dios te ha traído aquí a Aposento, bueno, es porque hace parte de ese plan, Quiero compartir unos principios que he aprendido en la palabra acerca del crecimiento espiritual para poder ser formado, para poder ser moldeado para ese plan, para ese propósito que Dios tiene para tu vida. Son principios generales, 3 cosas que quiero compartir muy puntuales. Y aquí quiero dividirlo en 2 partes. La primera parte son unos principios de crecimiento espiritual y la segunda parte, para terminar, unos principios de crecimiento, lo he llamado terrenal, ¿vale? Porque creo que Dios quiere que crezcamos y nos parezcamos cada día más a Cristo, como ahora lo vamos a ver. Crezcamos a nivel espiritual, pero también creo que crezcamos a nivel terrenal. Y ya lo veremos en qué cosas y qué principios lo vamos a ver. Quiero que me acompañe a Lucas 14, 28. Porque cuando Dios sueña, cuando Dios te pone un plan, un propósito, hay que trabajar en ello. Moisés, cuando recibió el llamado, no se quedó cuidando ovejas. Tuvo que salir. Esther, cuando recibió el llamado, no se quedó. Tuvo que ir y interceder y entrar a la presencia del rey. David no se quedó cuidando ovejas. Simeón no se quedó en su casa esperando a que Jesús, a que María y José tocaran, ¿no? Él fue al templo a buscar. A ver, estar pendiente, ¿cuándo será el momento? Hay que actuar, ¿no? Un plan, un llamado requiere actuar y actuar en fe. Dice Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Todo llamamiento, todo propósito y plan de Dios requiere un plan, una estrategia para alcanzar eso que Dios ha soñado para ti.
requiere que tú digas, bueno, si Dios me ha llamado a tal cosa, voy a crear una estrategia. Listo, voy a crear una estrategia de crecimiento. Y voy a empezar por las estrategias de crecimiento espiritual. Algo que en el secreto que hablaba con Dios acerca de estos 3 principios que quiero compartir de crecimiento espiritual, voy a empezar por el primero y que sentía en mi corazón de verdad poder traerles para tu crecimiento espiritual, para tu llamado. No puedes olvidar el primer amor. Puedes avanzar en muchas cosas. Puedes tal vez orar muy bonito, predicar mejor que el pastor Andrés. Puedes hacer muchas cosas. Pero si olvidas el primer amor, realmente, bueno, veamos qué es lo que pasa cuando se olvida el primer amor. Apocalipsis 2. Esa es la clave o una de las claves que considero en el crecimiento espiritual. 2 del 1 al 5, perdón. Es una amonestación que Dios le hace a la iglesia en Éfeso. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Has trabajado mucho, has sido paciente y no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Démoslo allí. Puedes haber hecho muchas cosas. Puedes haber predicado a muchas personas. Puedes haber crecido en oración, ayunado y otras cosas más, y que está bien hacerlas, por supuesto. Pero si hemos dejado el primer amor, creo que el pasaje es claro, ¿no? Es tiempo de arrepentirnos y de volver a esas primeras obras, de volver a amarnos, a estar enamorados de ese Dios que te vio y te sacó de allí de donde estabas. De ese Dios que no le importó tu pecado y mi pecado y nos amó, se acercó y nos perdonó. Es la base del crecimiento espiritual. Porque puedes avanzar, puedes conocer mucho de Biblia, mucho de la palabra, y tal vez ser muy elocuente, pero no podemos olvidarnos del primer amor. Es la base de ese crecimiento que Dios quiere para tu vida. Y sobre ese crecimiento se forman otras cosas. ¿Vale? Puedes trabajar arduamente en empresas, puedes haber construido, tener tu casa propia y un sustento adecuado, pero si has olvidado el primer amor, creo que es un tiempo, es un llamado que Dios está haciendo hoy al arrepentimiento. Otro principio para crecer, y sobre todo pues allí estoy enfocándome en el área espiritual, es que por supuesto miremos lo eterno primero. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 4:18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Clave de un cristiano que quiere crecer, que quiere alcanzar los propósitos. Si empiezas a mirar solo lo terrenal,
te pierdes. Lo he puesto, creo que en el siguiente pasaje. Cuando sembramos, o sea, cuando nuestra mirada solamente está en las cosas terrenales y sembramos únicamente en lo terrenal y nos olvidamos de que somos ciudadanos ¿de dónde? ¿Solo de España, de Colombia, de Perú? ¿De dónde también somos ciudadanos? Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía es ciudadanía del cielo, ¿no? Cuando olvidamos invertir en el reino, cuando olvidamos invertir en lo eterno, en lo que realmente importa, en lo que trasciende para la eternidad, pues nos perdemos. No sé si imaginen, no sé, quieren construir, voy a ponerlo así simple, un proyecto en familia, en casa, ¿sí? Un proyecto que requiere inversión a largo plazo, por ejemplo, van a comprar un nuevo piso y bueno, ay, que vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer un pequeño paseo, y empezamos y se distraen. ¿Alguna vez van a llegar a alcanzar a comprar esa casa o ese piso? ¿Cierto que va a ser muy difícil? Igual. Cuando ponemos nuestra mirada exclusivamente en las cosas terrenales y nos olvidamos de los propósitos de Dios que son eternos para nuestra vida, que trascienden, cuando nos acomodamos simplemente a venir un domingo a la iglesia, que está muy bien venir, por supuesto, y que es necesario e importante venir, pero cuando ya estamos acomodados y vamos a la casa y ya nos olvidamos incluso de la palabra y dejamos que el día nos envuelva, y luego llega el trabajo, lunes de trabajo, martes de trabajo, miércoles de trabajo, jueves de hacer salida con algunos amigos y ya nos perdimos en toda la semana y nos ocupamos solo de las cosas terrenales. Y no invertimos tiempo en oración, en nuestro crecimiento espiritual, en decir, Señor, ¿tú qué quieres para tu reino? ¿En qué quieres yo que invierta para tu reino? Nos perdemos de foco, ¿vale? Creo que tenemos que aprender, familia, iglesia, a valorar lo que realmente importa. Y a veces podemos ser estar siendo o ser insensatos mejor si le damos valor o le damos más valor, perdón, a lo que es pasajero. Cuando nos enfocamos en darle todo el valor o el mayor valor a eso que es pasajero, realmente estamos actuando de manera insensata. ¿Sí? Es como si alguien te diga, mira, te doy un super terreno para que construyas acá tu casa, y tú diciendo, no, que no está mal, ¿no? Pero quiero hacer simplemente como esta analogía. Yo vivo aquí en una sola habitación y estoy... Oye, hay cosas más grandes y te están ofreciendo algo mucho más grande. Es igual, Dios nos está ofreciendo, desde que te rescató, se está ofreciendo algo más grande. Y no podemos quedarnos con una mirada limitada a nuestra habitación, por darle algún nombre, ¿no? A nuestro día a día. Recordemos que fuiste llamado por parte del Señor y eres hijo, hija de Dios. Y eso tiene una connotación grande en el reino de los cielos. Que el Espíritu de Dios está en tu vida, ¿vale? Y eso pesa. No nos podemos olvidar de eso. No podemos dejar que el día a día vaya pasando y nos olvidamos de eso, de lo que realmente es importante. Y de ahí de la mano el tercer consejo: apasionate por sembrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios aquí en la tierra. Apasionate por sembrar en el reino de Dios aquí en la tierra. Quiero que me acompañen, por favor,
Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El reino de los cielos se puede invertir de varias maneras, ¿no? En el reino de los cielos aquí en la tierra. Puedes invertir en tu vida, en tu crecimiento espiritual, que lo vamos a ver en el siguiente pasaje, pero también en el crecimiento espiritual de la obra de Dios o en el crecimiento de su obra, ¿no? De la iglesia. Puedes invertirlo de muchas maneras. Y es importante, y no solamente estoy aquí hablando de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de recursos, y de muchas cosas que puedes hacer. Es que no tengo dinero y que la iglesia... No estoy hablando de dinero. Tu tiempo, tus dones, lo que Dios te ha dado, puedes también ponerlo a su servicio. Pero aquí en segunda de Pedro, quiero enfatizar en el crecimiento espiritual como parte del reino de Dios. Por supuesto, tú eres parte del reino de Dios y debes invertir en ti, en tu crecimiento espiritual. Segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Recordemos ahora ese pasaje porque lo vamos a anotar, yo lo estoy leyendo en Reina Valera. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, que vamos a sembrar en nosotros, mira, en tu crecimiento, hay que ser diligentes, hay que actuar con diligencia, hay que añadir, ¿qué hay que añadir por allí los que están leyendo? ¿Añadir a quién? ¿A qué? Añadir a la fe, vuestra virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento y al dominio propio, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Familia, iglesia, con diligencia, con aptitud, siendo proactivos en tu crecimiento espiritual. Que me falta fe. Bueno, Señor, empieza a orar. Señor, yo quiero crecer en fe este 2025. Me han dicho, me han hablado de que realmente soy poco afectuoso, pareciera que no estuviese amando. Y Dios viene y te confrontas y te dice, hey, hijo, hija, no estás amando a tus hermanos. Entonces, Señor, yo quiero que trabajes en mí activamente este 2025 para crecer en amor. Hijo, hija, te estás perdiendo en el dominio propio. Te estás saliendo de los estribos. Estás actuando precipitadamente. Entonces, un plan, Señor, quiero crecer activamente este 2025 en dominio propio. Aprender a cerrar la boca cuando es necesario hacerla. Quiero trabajar activamente en esta área de mi carácter, Dios. Y puedes hacerlo. Puedes decir a un hermano o una hermana de confianza, alguien de la familia,
hey, si ves que estoy hablando de más, luego me dices y me jalas las orejas. me das un codazo. si si a tu pareja, a tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, si ves que estoy diciendo mentiras, porque es que los que tenemos el privilegio de estar casados sabemos que nuestras esposas, esposos nos conocen muy bien, ¿no? Nuestras parejas nos conocen muy bien. Y si estoy diciendo una mentira, luego dime por favor, porque estoy trabajando activamente en la transformación de mi carácter. Quiero parecerme cada día más a Cristo. ¿Sí? Y eso es, Señor, orando, Señor, voy a ayunar por esto. Activamente en el reino de Dios en tu vida, familia, iglesia. Son planes y proyectos que puedes escribir y decir, Señor, quiero trabajar activamente en esto. Quiero que este 2025 sea un proceso de transformación en esta área de mi carácter, de mi conducta, en mi familia, y ponerle nombre a ese plan, a ese proyecto, y decir, bueno, voy a destinar los miércoles de oración y un espacio de esos para orar específicamente por esto de mi familia, de mi carácter, de mi conducta, lo que Dios esté trabajando en tu vida. Así, familia, se invierte en el reino, en tu vida, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que nos falta mucho por crecer. A mí me falta mucho por crecer. Y quiero seguir creciendo. Pero también es importante crecer y avanzar en esos propósitos o proyectos a nivel terrenal. Creo que Dios nos ha puesto aquí en este bello planeta, en este bello país, con tu familia, con tus seres queridos, porque también hace parte de esos planes, de ese propósito, de seguir, de construir. Lo que está mal es invertir el orden, lo que está mal es darle más prioridad a crecer en lo terrenal, pero también es importante crecer en aspectos terrenales. Algunos consejos que quiero transmitir. Acompáñenme a Proverbios 16 del 1 al 3. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mira, no dice encomienda a Jehová eso que anhelas. Lo que dice es encomienda a Jehová tus obras. O sea, eso que estás haciendo, que estás actuando. Porque me he encontrado con muchas personas, sí, Dios me prometió, bueno, que, no sé, iba a crecer en España, bueno, voy a decir cualquier cosa, pero no es el caso específico, pero en Colombia sí me he encontrado casos como estos, que Dios me permitió crecer o tener una casa, y yo le digo, bueno, ¿y estás trabajando activamente en esto? ¿Has encomendado a Jehová tus obras? No, Fabián, y bueno, ¿y qué esperas entonces? Es importante planear, proyectarte, o sea, nos corresponde a los seres humanos, dice, a los hombres, nos corresponde a nosotros tener esas disposiciones. Ya Dios, por supuesto, tiene su última palabra, Dios tiene la respuesta final, pero es nuestra responsabilidad poner ante la presencia de Dios esos caminos o esas intenciones, esas obras, eso que estamos actuando, ¿vale? Que quiero para este 2025 cambiar de coche o tener un nuevo coche. Bueno, encomienda a Jehová tus proyectos. ¿Vale? Él tiene su última palabra, pero encomienda a Jehová tus proyectos, tus planes, tus obras. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Qué coche quieres? ¿Ya has cotizado? ¿Cómo lo proyectas? Sé un buen administrador.
Lucas, capítulo 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si Dios te ha puesto un piso, un coche, no sé, un buen escritorio para trabajar, una buena ropa, sé fiel con ello. Es lo que Dios te ha puesto, te ha regalado, te ha permitido tener. Sé fiel. En esto, que en teoría, allí como nos lo está mostrando la palabra, realmente no es nuestro. Ya después Dios nos va a confiar lo que es realmente importante cuando estemos con Él, lo eterno. Pero aquí en la tierra debemos ser fieles con lo que Dios te ha regalado, con tu trabajo, con tus estudios. Sé fiel con ello, con tu familia, con tu esposo, esposa. Sé fiel. Y cuida lo que ya Dios te dio y ordena prioridades. Termino con este último, que va muy de la mano todos. Timoteo 5:8. Es primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Creo que parte de crecer en las cosas terrenales es darle un orden correcto también, ¿no?, a las prioridades. Qué bueno sería comprar, no sé, un nuevo piso, y entonces vas a descuidar a tus hijos, tu familia. Oye, o no lo hacen en consenso, en familia, y no te importa, y pasas por encima de tu hogar. No está bien, ¿no? Creo que el orden y las prioridades son importantes. Sembrando en lo espiritual primeramente, en el reino. Y el reino también incluye tu vida, tu familia. A los esposos, siembren en sus esposas a nivel espiritual. A sus esposas, siembren en sus esposos, sus maridos, en lo espiritual. En oremos juntos, en no te vayas sin un momento de oración cortico. A veces de pronto el correr. No nos vamos a dormir sin antes orar. Siembra allí, o sea, ese es el orden. Que si vienen proyectos de comprar una casa, que un nuevo piso, lo que sea, bueno, vamos a orar, vamos a ponerlo en las manos de Dios, sin descuidar, por supuesto, las cosas esenciales, ¿no? No nos vamos a meter una deuda que no vamos a tener después ni con qué comprar comida. Dale orden. Proyecta y planea familia. Se acerca de nuevo un 2025, que Dios sigue soñando contigo, con los dones que Dios te dio, para que los uses, para que los pongas en práctica. Sé un buen administrador. Pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo y este mensaje que Él nos ha regalado. Y no te olvides, por supuesto, que creo que era un recado que sentí en mi corazón entregar, del primer amor. Es la base de allí para todo.